Muy buenas noches tengan todos ustedes. A continuación voy a exponer sobre el tema que quedó pendiente. Agradezco a la doctora Guillermina Nátera por haber compartido este material, que es el que voy a estar utilizando durante la explicación de la sesión. ¿De acuerdo? Igual voy a estar utilizando otros materiales. No me voy a guiar nada más con este, ¿no? Aquí estoy manejando algunos libros como este, Dejarlos ir con amor o El suicidio, la última decisión, y sobre todo un libro electrónico que voy a estar manejando, que es de una psicología conductual explicando sobre el suicidio. Primeramente, debo reconocer que no soy un profesional en el tema, no soy un experto, digámoslo así, pero es un comportamiento y como comportamiento se puede estudiar bajo una lógica conductual. Sin más preámbulo, iniciamos. El contenido que vamos a estar manejando, que manejó la autora, son los antecedentes, factores de riesgo, relación entre conducta suicida y uso de drogas en el mundo, en México, en adolescentes y tratamiento. Vamos a analizar la relación entre conductas suicidas y abuso de droga, conducta suicida como ideación, plan, intento, sustancias, alcohol, drogas, tabaco, etc. Bueno, suicidio es una muerte infligida por mano propia. Las conductas relacionadas con el suicidio, bien lo dice aquí, en cuanto a ideación suicida, tenemos que es una preocupación reiterada sobre el suicidio que va más allá del usual. El intento de suicidio es la conducta de la persona cuando ya intenta provocarse un daño con la intención de morir. Los planes suicidas, son formulaciones complejas y organizadas para llevar a cabo un intento de suicidio. Las ideaciones y las conductas suicidas predicen más los intentos y el suicidio consumado. Esto es importante tenerlo en cuenta. Aquí tenemos las tasas de suicidio por cada 100.000 habitantes, estandarizadas por la edad en el 2012. Nosotros somos como el naranja un poco más subido de tono y vemos que sí hay una digámoslo así, hay una alta probabilidad de suicidio en Estados Unidos. Tenemos en Argentina, en todas estas regiones, y en las más altas las tenemos en Oriente. Hay que recordar que culturalmente el suicidio allá no es tan mal visto como en Occidente. Las tasas de mortalidad por suicidio las tenemos que en México es de 4.1, Colombia 5.7, Sudáfrica 10, Alemania 13, Ucrania 22.6, China 13.9, Japón 23.7, y es importante establecer cuáles son las de México. Estamos en un nivel, como lo manejan aquí, bajo, supongo. Se supone que estamos en azul y acá se ve verde. Entonces estamos en un nivel bajo, pero eso no significa que no sea imperante esta situación en nuestra nación. Las tasas de suicidio globales en países de nivel medio, bajo de las Américas y en México, tenemos que el porcentaje de suicidios de la población del mundo, países de nivel medio bajo de desarrollo en las Américas, 8.2, global 100%, 100% el porcentaje total de suicidios, etc.
Entonces nosotros tenemos que en en contraposición con estos países, nosotros tenemos 1.7% y tasas ajustadas a la relación entre hombres y mujeres estamos en un 4.18. Lugar que ocupa el suicidio en las causas de muerte. Las edades que nosotros estamos manejando es de los 11 a los 20 años y tenemos lo siguiente. Me molesta esta barra de herramientas, no me deja ver. Vamos a intentar hacer algo. Casi funcionó. En México tenemos que las causas de muerte están entre la tercera y la cuarta, sí, tercera y cuarta forma de muerte. Y es muy interesante que en México es la tercera, es decir, hay un alto índice de suicidio en México. Y sí, tenemos también aquí una evolución del 1970-2013 y vemos que esto va en aumento. Nos vamos a pasar esta parte y tenemos en México la tasa de suicidio por cada 100,000 habitantes. Si se fijan en Sonora, estamos de 6.5 a 9.6 personas por cada 100,000 habitantes. Es decir, estamos en problemas. La manera que han utilizado para quitarse la vida en un 79% es en los hombres han utilizado el ahorcamiento, en mujeres el 71.18%. Aquí tenemos un 6.5 por envenenamiento, 18.7 por envenenamiento, arma de fuego 9.6, 4.4 y la categoría otros la tenemos en 4 en los hombres y 5.2 en las mujeres. La prevalencia de intento de suicida alguna vez en la vida, es decir, que alguna vez en la vida los habitantes intentaron suicidarse, estamos nosotros en un nivel medio. Prevalencia de por vida, ideación, plan e intento. En México tenemos una alta de ideación de más o menos un 8. Dar los videos al final y eso nos vamos a ahorrar, ¿no? Todo esto. Muy bien, entonces hay una prevalencia entre el uso de alguna droga o una dependencia de esta con el intento de suicidio. Todo esto nos está marcando que gracias a estos estudios podemos identificar esta naturaleza correspondiente. Y aquí tenemos algún dato muy interesante que es el tipo de servicio donde se recibió ayuda de adolescentes de 12 a 17 años y tenemos que, y si se fijan aquí lo maneja como las estadísticas actuales, adolescentes de 12 y 17 años, adolescencia de los 11 a los 20, lo está manejando perfectamente. Y tenemos aquí que la ideación sin gesto o intento en el sector salud, que han sido ayudados, aquí estamos más o menos en un 28. En otros estamos como en un 6. En escuela estamos como en un 14, 13. Y en cualquier servicio estamos en un alto índice, más o menos un 39, 38. Gesto. Sector salud es un elevado número.
Aquí tenemos en otros uno menor. En la escuela lo tenemos sumamente elevado. Disculpen, en cualquier servicio lo tenemos sumamente elevado y en todas hay una cierta correspondencia con eso. Muy bien. El impacto de la exposición a la violencia también incide en esto. Lo podemos identificar en esta tabla, ¿no? En parte del estudio. Transición de la ideación al plan y del plan al intento, es decir, la ideación suicida al plan fue mayor entre aquellos que reportaron haber estado en una región de terror o desastre. La transición del plan al intento fue significativa para quienes eran golpeados por su pareja, atracado, amenazado con un arma o acosado. Estamos en situaciones demasiado complejas, disculpen ustedes, en situaciones demasiado complejas cuando se refiere a suicidio, y es muy importante fijarnos en esto. El porcentaje del presupuesto de salud dedicado a la salud mental, crear campañas de prevención, campañas de alguna manera de promoción de la salud, nosotros estamos en un 2%, y el porcentaje del presupuesto en salud mental dedicado a hospitales psiquiátricos, México está en un 80%, es decir, no hay un apoyo por parte de las instituciones para poder de alguna manera realizar planes de intervención. Y un porcentaje de las personas que reportaron vergüenza o trato injusto de los estigmas asociados a alguna enfermedad que ellos de alguna manera hayan tenido. En México tenemos que las condiciones físicas crónicas pertenecen a un 22.6% y en trastornos mentales es 39.2%. ¿Qué podemos hacer para ayudar a prevenir este fenómeno? ¿Cuáles son las medidas recomendadas? Primeramente, vigilancia. ¿Cuál es el problema? Definir el problema a través de la revisión sistemática de la evidencia, es decir, encontrar en qué radica el problema de cada individuo. Identificar factores de riesgo y protección para poder probabilizar que esto no ocurra. Implementación de escalas políticas y programas efectivos es algo muy importante que realmente no se está llevando a cabo. Y la número 3, no me fui en orden, no es necesario, desarrollar y evaluar intervenciones, qué funciona y para quién. Me acabo de dar cuenta que sí lleva un orden. Y la número 1 es cuál es el problema, la 2 cuáles son las causas y cómo podemos limitar su impacto, qué funciona y para quién, y escalar políticas y programas efectivos. Es decir, poder crear de alguna manera programas de intervención que cubran realmente las necesidades que se tienen. El Senado de la República ha aprobado diversas leyes para que esto se lleve a cabo. Y las barreras de acceso a tratamiento, que es uno de, aquí lo mencionan muy bien, de una aproximación multisectorial. Es un asunto complejo en que intervienen múltiples actores, no hay una sola respuesta. Los gobiernos deben asumir un papel de liderazgo y la colaboración multisectorial es clave. Muy bien, prosigamos. Como hay una especie de interrelación entre el alcohol, el tabaco, etcétera, se propone de alguna manera espaciar su uso. En general, a medida que pasa el tiempo desde la primera ideación, disminuye el riesgo de un intento y el tener un plan incrementa el riesgo de un intento.
Para aquellos un plan, a medida que pasa el tiempo desde la ideación, es mayor el riesgo de un intento y existe la idea preconcebida ya en un papel de cómo voy a realizar mi comportamiento y es altamente probable que esto funcione. Y algo importante es que hay una transición rápida de la ideación a un plan o al intento. Y nos menciona muy bien la autora que puede ser más efectivo tratar de prevenir el sufrimiento de la ideación más que el tránsito de la ideación o un plan o intento. Es decir, tenemos que crear programas de promoción de la salud para que estas ideaciones no sean de alguna manera evocadas como respuestas a una futura adaptación. Intervenciones basadas en la evidencia tenemos que reducir el exceso a los medios, reporte responsable de los medios, implementación de políticas de alcohol, entrenar vigilantes, gatekeepers, identificación temprana de tratamiento, integrar los servicios, capacitación de cuidadores de la salud, seguimiento y apoyo. No podemos dejarlos solos nunca y menos en una situación así. Pero tenemos retos y uno es el estigma, el estatus legal tiende a ocultarse, por eso es que muchos de los estudios no tienen de alguna manera buenas referencias o buenas guías. ¿Por qué? Porque hay un estigma que tiende a ocultar el nivel de suicidios. Es necesario crear una conciencia efectiva de lo que está sucediendo y guías de atención pueden ser medios de comunicación, gatekeepers, que son como una especie de tutores, maestros, directores, personal de salud y legisladores. Hasta aquí esta primera sección sobre las ideas sobre el suicidio en sí. Tenemos aquí otro documento que vale la pena verlo sobre este fenómeno mismo, sobre el suicidio. Más lo que me interesa es la parte de esto, de los mitos. El que se quiere matar no lo dice. Es muy probable que esto no sea así. Generalmente el que quiere quitarse la vida lo va a decir los que intentan, realmente desean morirse. Mito 4, si de verdad se hubiera querido matar, se hubiera tirado delante de un tren. Todo depende de la persona y qué es lo que es, por cuál medio se va a querer de alguna manera ir de este mundo. Y algo que debe entenderse muy bien es que creemos que todo el que se quiere suicidar es porque tiene la causa de la depresión. No es el único factor que juega en riesgo, también hay otras limitantes, por tanto no podemos tachar como depresivo una persona que desea quitarse la vida. El acercarse a una persona en crisis suicida sin la debida preparación para ello solo mediante el sentido común es perjudicial y se pierde el tiempo para su abordaje adecuado. Eso es totalmente contrario. Una persona con preparación puede ayudar a una persona que está en crisis, no necesariamente tiene que estar preparada en materia psicológica, aunque eso sería deseable. Sin embargo, pueden ser escuchas, pueden detenerlo, pueden de alguna manera derribarlo para que no llegue en este punto al cometido que es quitarse la vida. Aquí tenemos una presentación de guía pláticas para talleres con adolescentes. Este material se los voy a dejar para que ustedes puedan observar ahí qué es lo que les puede servir. Hasta aquí la parte de suicidio, hasta aquí la parte de todas estas situaciones. Y me despido, no sin antes recordarles la importancia que nosotros tenemos como de alguna manera la imperiosa necesidad de querer ayudar a nuestra sociedad. Y algo muy importante es que el suicidio siempre va a dejar grandes misterios y como la mayoría de los suicidios son resultados de una combinación de factores,
Cuando una persona se ha hartado la vida, es difícil identificar una razón para la muerte. Algunas veces un cambio puede ser el suceso crítico que precipite el comportamiento suicida. Es decir, son situaciones que no van a estar en un libro y que dentro de ese libro nosotros vamos a poder clasificar a la persona. Hay un método muy importante que podemos hacer todos y quien sea, cualquier persona que esté capacitada lingüísticamente para entender al otro y sobre todo con empatía. Y esto es la plática no directiva. Esto es desahógate, habla conmigo, vamos a ver qué podemos hacer. Sobre todo, en una situación como esta, lo más importante es recordar OA. OA es oído, abrazo, hombro. Oído, escuchar todo lo que tengan que decirte. Abrazo, el abrazo es un signo de ayuda mutua que es sumamente precioso, donde las personas se reúnen, se abrazan, de alguna manera se dice que los corazones se sincronizan y esto es de alguna manera simbiosis, apoyo de la especie unos con otros. Hay mucho material más sobre suicidio, hay mucho material más y es necesario revisarlo. Me quedo únicamente con esto, voy a pasarles más libros, les recomiendo que sigan leyendo, no sin antes decir cuáles son el resto de las letras. Cuando me refiero a OA es oído, abrazo, hombro. El hombro es aquella convicción que la persona puede tener, aquella inclinación a ayudar al otro a que no caiga solo, ayudar al otro de alguna manera que podamos sobrevivir juntos. Se los agradezco mucho, son un grupo muy bonito y espero verlos felices. Planificación, estamos en un 4 e intento en un 3. Disculpen ustedes, son las 2 de la mañana y pues está buena la jornada. Bueno, la prevalencia de conducta de suicidio 12 a 17, en este punto 18 a 29, etc. El 16 tenemos